Muchos de nosotros en algún tiempo u otro, quizás hemos llegado a experimentar un corazón quebrantado, ¿verdad? Un corazón quebrado por muchas diferentes causas y la razón viene siendo simplemente es porque vivimos en un mundo que está en pecado, ¿verdad? Y el pecado causa dolor emocional en nosotros. Como por ejemplo la pérdida de un hijo. Y no sé cómo he llegado a mirar a padres sufrir y pasar por grandes dolores y tristeza por causa de perder un hijo o una hija. En mi trabajo tengo una compañera que está sufriendo con un hijo que es de la misma edad de Nicolás, que constantemente está yendo al doctor porque no encuentran lo que tiene mal, ¿verdad? Y constantemente está en cirugías y se me parte el corazón ver a un niño que debe estar allá afuera corriendo y haciendo muchas cosas y no puede hacer nada, ¿verdad? Y tubos saliendo del estómago y todo eso. Y duele, es algo doloroso. Como por ejemplo también la pérdida de una buena amistad también causa mucho dolor y me recuerda mucho de David con Jonatán, ¿verdad? Había un amor sincero entre el uno y el otro y escuchar las noticias de David que su mejor amigo había muerto en guerra, le dolió, le quebrantó el corazón. Como también la idea de divorcio, eso duele, no solamente al esposo y la esposa, sino también a los hijos, es dolor, por donde quiera que, cualquier ángulo que miramos. Como también una pérdida de los padres. Quizás algunos vamos por ese camino, perder nuestros padres. Y hay muchas otras cosas más. Pero quiero hablar hoy en esta tarde acerca de... Yo sé que hay muchas cosas que pueden causar dolor en nuestros corazones. Y llegamos a mirar en el Salmo 51 oraciones de un corazón quebrantado, un corazón roto. Aunque cada una de esas cosas que hemos llegado a mirar, la pérdida de un hijo, amistad, divorcio, pérdida de padres y muchas otras cosas más a esta lista, puede causar grande tristeza y dolor en nuestros corazones. Pero quiero que pensemos en esto. Cuando nosotros miramos el Salmo 51 y miramos un hombre que está quebrantado, dolido, triste, grandemente por causa de su pecado. Y quiero que pensemos, nosotros al ver todas estas cosas, expresamos el mismo dolor cuando nosotros llegamos a pecar en contra de Dios. Verdaderamente quizás debe ser un poco más grande el dolor de pecar en contra de Dios. Está nuestro corazón roto sabiendo que nuestros pecados han ofendido a nuestro Dios. ¿Hemos pensado en eso? Cuando nosotros miramos a David aquí en el Salmo 51, encontramos a David en gran manera entristecido, quebrantado por los suelos por causa de su pecado con Betsabé, que encontramos en la 2 Samuel capítulo 11. Y fue en este dolor y sufrimiento y angustia que él llega a escribir este gran salmo que muchas veces citamos. Y es en este salmo que nosotros miramos las oraciones de un corazón quebrantado. Y cada súplica es una petición expresiva y contrita a Dios por salvación. Y quiero que notemos algunas cosas de esas oraciones de parte de David, porque llegamos a mirar a David rogar por renovación. Aquí en Salmo 51. Si van conmigo ahí en Salmo 51 y el verso 10, en Salmo 51 y el verso 10 dice,
David, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Para poder nosotros, o para poder efectuar un cambio verdadero, uno tiene que primeramente cambiar lo más profundo de nuestro ser. Y eso es el corazón. Y David está pidiéndole a Dios una renovación de su corazón. Porque es allí en donde inicia el origen del pecado, ¿verdad? Cuando David estaba paseándose en su casa real, ¿qué es lo que provocó esa codicia de codiciar la mujer de su prójimo? Era acá. Todos esos pensamientos iniciaron en su corazón. Por lo tanto, David sabía eso, que para poder ser diferente, para cambiar, él tenía que primeramente cambiar lo más profundo que encamina a la persona a pecar en contra de Dios. Él tenía que ser renovado, no externamente, sino internamente, en lo más profundo del ser humano, es decir, el corazón. Y un cambio verdadero no puede suceder en la vida de uno si el corazón no ha cambiado. Tenemos que cambiar lo más profundo de nuestro ser. Un corazón puro pide David, y luego habla de una renovación, renueva mi espíritu, un espíritu firme. Lo que estamos llegando a mirar es el corazón tiene que ser renovado. Lo más profundo de nosotros tiene que cambiar para poder ya después cambiar lo demás. No se cambia lo de afuera y pensar que por dentro se va a cambiar. No son las cosas así. Se cambia lo de adentro para poder ya después cambiar lo de afuera. En Lucas capítulo 6 y el verso 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que está presente en nuestro corazón, eso es lo que contamina al hombre o lo que lleva al hombre a glorificar a Dios. Porque lo que está dentro de nuestro corazón, eso es lo que vamos a expresar externamente. Lo que está dentro de nuestro corazón es lo que va a manifestar mis acciones, va a manifestar mi hablar, va a manifestar mi conducta y mi actitud. Y si mi corazón está limpio, bueno, lo voy a manifestar a través de todas estas cosas. Pero si mi corazón está malo por dentro, yo lo voy a dejar ver claramente externamente. Noten lo que dice en Marcos capítulo 7 y el verso 21, ahí en el principio de eso. El texto ahí en Marcos capítulo 7 y el verso 21. En Marcos 7 y el verso 21 dice la palabra de Dios. Lo que dice ahí. Dice, porque desde adentro del corazón del hombre, desde allí se originan, ¿qué? Dice, salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales. David sabía eso claramente. Allí se originó su pecado, en su corazón. Dice, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Dice, todas estas cosas salen de adentro y contaminan al hombre. Jesús estaba dando una gran lección. Los judíos pensaban en lo que ellos consumían. Lo que ellos consumían y entraba por dentro de la boca, eso es lo que contamina el cuerpo. Pero Jesús dice, no, lo tienen al revés. Lo que en realidad contamina al hombre es lo que está dentro del corazón. Eso es lo que contamina al hombre.
Y David sabía esto muy bien. Del corazón fluye el pecado, lo cual contamina al ser humano. David sabía esto muy bien. Y él había usado su corazón no para hacer la obra de Dios, para cumplir la voluntad de Dios en este caso, sino para hacer lo malo delante de Dios. El corazón que tenía David tenía que ser descartado, quitado. Y necesitaba que ser reemplazado por un corazón ahora que busca a Dios. Porque en esos momentos David no estaba pensando bien. Y como hemos estado mirando allá en las clases de atrás, poco a poco está apuntando que David está metiéndose en problemas. David tenía que volver a Dios. A un corazón que no se va a desviar de los caminos y de la voluntad de Dios. Noten lo que dice en Salmo 119. En Salmo 119. En Salmo 119 y el verso 10. Salmo 119 y el verso 10. Dice, los impíos me pusieron trampa, pero no me desvié de tus ordenanzas. No me desvié de tus ordenanzas. Entonces, David tenía que buscar a Dios y su camino, volver a Él. Pero para que esto pudiera suceder, quiero que notemos algo. Dios tenía que obrar en él. David sabía que solamente Dios podía lograr esto en su vida. Noten lo que dice, crea en mí, oh Dios. David no iba a poder lograr esto él solo. Él necesitaba la ayuda de Dios. ¿Sí saben que la palabra crea aquí viene de la misma palabra hebrea que es usado en Génesis 1:1, lo cual es usado en Génesis 1:1. Y cuando miramos en Génesis 1:1, lo que está implicando este texto es que Dios es el único. Así como Dios es el único que puede crear de la nada, Dios es el único que puede limpiar y borrar nuestros pecados. No hay nadie más. David no podía hacerlo solo. Noten lo que dice en Salmo 51 y el verso 1 y el 2. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. David sabía que él no podía solucionar este problema. Él solo no lo podía hacer. Era Dios el que iba a librarlo de esto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis pecados. Está hablando con Dios. Borra mis pecados, mis rebeliones. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David entendía claramente que el único que puede renovarlo no era él, era Dios. El único que podía cambiarlo internamente, en el más profundo del ser, era Dios. Esta es la misma clase de renovación que buscamos nosotros al pecar delante de Dios. Dios es el único que puede borrar nuestros pecados a través de su amado Hijo. En primera carta de Juan, en el capítulo 1 y el verso 7 al 9, nos da a entender, otra vez, cuando nosotros llegamos a pecar, nosotros no podemos hacer nada para librarnos de esos pecados. Es Dios el que nos libra, es Dios el que nos limpia. Noten lo que dice en la primera carta de Juan 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Sino de que la dirección está apuntando hacia arriba. Yo no puedo librarme de mis propios pecados. Y dice verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel, es decir, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo hace a través de Cristo, del capítulo 2, verso 1. Y es la misma cosa que llegamos a entender nosotros hoy en día. Nosotros no podemos hacer nada para librarnos de nuestros pecados. Es Dios. Queremos ser renovados, un corazón renovado. Tenemos que dirigirnos ante Dios. David, en su corazón roto, rogaba a Dios por renovación. Él necesitaba que cambiar lo más profundo de su ser. Y él no lo iba a poder lograr solo. Necesitaba la ayuda de Dios. La siguiente cosa que miramos en las oraciones de David, llegamos a mirar que en su oración David llega a rogar por comunión. En el verso 11, en Salmo 51 y el verso 11, dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Aquí, ese texto en realidad es un texto bien interesante, porque David rogó a Dios que no lo quite de su presencia y que no le quite el Espíritu Santo de él. David había vivido fuera de la comunión con Dios, con sus acciones que había cometido con Betsabé. Y no solamente eso, al esconderlo y matar a un hombre inocente en Urías Eteo, y luego no tener compasión con alguien que quizás hubiera cometido algo muy diferente. Pero él dice, no, él merece muerte. Pero no sabía que él mismo era el que había pecado. Y lo que estamos mirando de parte de David es que él sabía que ya no tenía una relación con Dios. Él estaba fuera de la comunión con Dios. Y lo que él estaba extrañando esa vida con Dios, esa relación con Dios, íntima con Dios. Y no hay palabras que pueda él expresar qué tanto extrañaba esto. Su deseo ahora es que Dios llegue a recibirlo de nuevo. No te olvides de mí. Acéptame otra vez más. ¿Cómo puede uno verdaderamente estar bien si Dios no está con él o con ella? ¿Cómo puede uno dormir sabiendo que yo no estoy bien con Dios? Esa es una verdad que quebranta el corazón, que trae tristeza, dolor en el corazón por causa de nuestros pecados, nuestras rebeliones. La presencia de Dios en realidad a través del libro de Salmos, cuando se nos los libros de Samuel, cuando se nos introduce a David, la presencia de Dios ha sido un tema central en su vida. Cuando nosotros llegamos a mirar en Salmo 11 y el verso 7, dice David escribiendo, dice, porque el Señor es justo y ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. David sabía que solamente los rectos llegarían a contemplar o ver el rostro del Señor, y él era uno de estos. David entendía esto claramente en Salmo 41 y el verso 12. Dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me haces estar delante de ti para siempre. David mismo había escrito que solamente los justos o los rectos estarán delante de Dios para siempre. Él entendía claramente estar en la presencia de Dios. Eso era en su vida temprana. Y la razón por qué David llegó al trono sobre todo Israel, y la razón por qué él estaba engrandeciéndose
más y más y más, ¿por qué era? Noten lo que dice en la segunda carta de Samuel en el capítulo 5. La segunda carta de Samuel en el capítulo 5 y el verso 10. Por esto digo que David entendía claramente estar en la presencia de Dios, en tener comunión con el Dios vivo. Noten lo que dice 2 Samuel capítulo 5 y el verso 10. Dice, David iba engrandeciéndose más y más, y Jehová Dios de los ejércitos, noten, estaba con él. ¿Qué es lo que estamos mirando? Comunión. David con Dios. David estando en la presencia de Dios. Dios estando con David. Y la razón por qué David tuvo éxito en sus campañas militares, extender el territorio de Israel, era porque Dios estaba con él. Noten lo que dice, volteando unas páginas adelante en la 2 Samuel, capítulo 8 y el verso 6 y también el 14, dice, el verso 6 dice, después David instaló puestos militares entre los sirios de Damasco, así llegaron los sirios a ser siervos de David y le llevaban tributo. Y dice, y Jehová daba la victoria a David por donde quiera que iba. ¿Por qué? Porque David estaba en la presencia de Dios. Había comunión entre él y Dios. En el verso 14 dice, él instaló puestos militares en Edom, por todo Edom, instaló puestos militares y todos los edomitas llegaron a ser siervos de David. ¿Pero por qué? Dice, y Jehová daba la victoria a David por donde quiera que él iba. David era un hombre que en realidad entendía personalmente ¿qué es estar en la presencia de Dios? ¿Qué es tener comunión con Dios? ¿Qué es tener allí Dios cerca? Todo esto estaba pasando en la vida de David. Como él llegó al reino, inició en Hebrón y luego ya después llegó a ser el rey de todo Israel. ¿Cómo sucedió todo eso? ¿Cómo Dios lo cuidó a través de la persecución de Saúl? Era porque Dios estaba con David. Y David sabía esto claramente. Había comunión entre Dios y David. Pero así como David había experimentado muy cerca a Dios, esta relación con Dios, esta comunión con Dios, también David había mirado cómo el rey anterior había sufrido grandemente por el abandono de Dios. En la primera Samuel capítulo 16 y verso 13 al 14 dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, es decir, David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David. Luego Samuel se levantó y regresó a Rama. Y luego dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. ¿Sí sabe quién era el que tranquilizaba a Saúl en esos tiempos? David. ¿Quién era el que estaba mirando todo eso muy cerca? David. Y era una gran lección para David. Yo quiero Dios cerca de mí porque yo estoy mirando cómo es la vida sin tener a Dios en mi presencia. Y él estaba mirando eso claramente con Saúl. Noten lo que dice en el capítulo 28 de la primera de Samuel, en el capítulo 28, en la primera carta de Samuel y el verso 6, cuando Saúl ya no encuentra ninguna salida. Miramos lo que dice el verso 6, entonces Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Dios ya no estaba con Saúl. ¿Y qué es lo que hace Saúl? ¿Qué es lo que hago? No sé qué hacer. Estoy atormentado. Una vida sin Dios. ¿Qué es lo que hace? Empeora su vida. No es lo que dice en el verso 14 de ese mismo capítulo. Dice, entonces él le preguntó,
¿Qué aspecto tiene? Ella respondió, sube a un hombre anciano envuelto en un manto. Saúl entendió que era Samuel. Inclinándose lo que llegó a ser Saúl, se fue a la bruja en Endor o la espiritualista, dependiendo qué versión estamos leyendo, y va con ella para decir, levanta de los muertos a Samuel, para poder yo consultar con él. Y eso es lo que está haciendo. Y noten lo que le responde Samuel. El verso 15, entonces Samuel preguntó a Saúl, ¿por qué me has molestado haciéndome subir? Saúl respondió, estoy muy angustiado. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba con él. Pues los filisteos combaten contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y dice, no me responden más ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo, ¿para qué me preguntas a mí? Puesto que Jehová se ha apartado de ti y se ha vuelto tu adversario. Jehová ha dicho lo que dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu prójimo, a David. Porque no obedeciste la voz de Jehová, ni ejecutaste el ardo de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto. Una vida sin Dios, hermanos, amigos, es una vida atormentosa. Y David sabía eso porque lo estaba mirando en la vida de Saúl. David no quería terminar su vida como Saúl terminó su vida, sin Dios. David entendió que él se había equivocado grandemente y deseaba volver a tener comunión con Dios. Y aquí está la gran diferencia entre Saúl y David. El pecado nos quita de la comunión con Dios. Recordamos lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos estaban en comunión con Dios en el huerto en Edén. Pero al pecar, ellos fueron quitados de la comunión con Dios. En Isaías capítulo 59 habla aquellos que tienen comunión con Dios, pero por causa del pecado, de las rebeliones, la comunión ya no existe, hay separación por causa de ello. Entonces miramos a David en su corazón roto, rogando por la restauración de la comunión con Dios. Él no quiere perder a Dios por toda su vida. Él quiere que Dios vuelva en su vida. Y llegamos a mirar a David rogar también en sus oraciones, rogar por gozo. Rogar por gozo. ¿Qué más puede rogar una persona que está sufriendo grandemente? Yo quiero volver a esos tiempos bonitos y mejores. Noten lo que dice en el verso 12. Dice, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Déjenme decirles, hermanos, amigos, no hay gozo en el pecado. No hay gozo en el pecado. El pecado nos roba de nuestro gozo, nos roba de nuestra posición, nuestra posición más preciosa, que es la salvación. La salvación que David deseaba y necesitaba trae una conciencia limpia que produce un gozo en el corazón delante de Dios. Notemos todo lo que se trata, la primera parte, si regresamos ahí en Salmos capítulo 51, los primeros 9 versos, ¿de qué se está tratando allí? Donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Sea tú
reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he nacido y en pecado me he concebido mi madre. He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿De qué se trata? Todos esos versos. Todo lo que se está tratando, esta primera parte del Salmo, es la limpieza de los pecados de David. Es la limpieza. Cuando uno tiene pecado, cuando existe el pecado en la vida de las personas, no hay gozo. Es difícil estar felices y contentos cuando estamos enemistados con Dios. David entendía eso claramente. Es por eso él no está con una cara alegre. Él no está feliz. Él no tiene gozo en su vida. Porque él sabe que Dios ya no está con él. Él quiere que Dios vuelva de nuevo. Noten lo que dice. Devuélvame. Está diciendo aquí el texto, la palabra shub expresa un anhelo de tener el gozo que brota de la salvación. Es increíble todo eso porque cada una de esas oraciones, David no puede lograr nada de esto. Es una dependencia total en Dios. Es Dios el que puede devolverle el gozo, porque es Dios el que da la salvación. Es Dios el que va a dejarlo entrar en comunión. Es Dios el que va a borrar sus rebeliones. En Hechos capítulo 8, en el capítulo 8 y el verso 39, cuando llegamos a mirar que Felipe comienza a predicarle a un eunuco y dice, cuando subieron del agua y les predicó el evangelio y lo bautizó, dice, cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y dice, y el eunuco no le vio más, pues seguía su camino gozoso. Hay gozo por tener el perdón de Dios. No hay gozo en pecado. El gozo de que habla David es el deleite de corazón que experimenta quienes caminan con Dios en integridad y verdad y cumpliendo su voluntad. Hay gozo en esas cosas porque nos libra de nuestros pecados, nos ayuda a caminar rectamente delante de Dios. La persona perdonada descansa en paz en su renovada unidad con Dios, consolada con la verdad de que Dios es ahora su ayudador en los problemas que pueden enfrentar en el futuro. Y es por esta razón que el eunuco se fue gozoso en su camino. Él entró en el carro y nunca pensó que iba a encontrarse a Felipe y que Felipe le iba a ayudar a encontrar a Dios. Y luego se va Felipe y mire cómo encontramos a el eunuco, gozoso. No sé si se acuerdan el momento que se llegaron a bautizar, pero estoy bien seguro que nos sentimos un poco más livianitos el momento que salimos de las aguas, porque el pecado ya no estaba presente. Y déjenme decirles, hermano, siempre es bueno pensar, ¿qué sucedió con David? Como Jonás, ¿verdad? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Qué sucedió con David? ¿Se le restauró el gozo a David? Wow, eso es una buena pregunta. ¿Qué pasó con David? Quiero decirles que sí se le restauró su gozo. ¿No? Te dice 2 Samuel, en el capítulo 12 y el verso 13. Dice, David respondió a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás.
David no quería estar mal delante de Dios, por lo tanto buscó de nuevo ese gozo que tenía antes. No quiere decir que David, después de esto, no pasó por las consecuencias de sus propios pecados. Sí, siguió sufriendo David por esas consecuencias. Pero Dios sí le volvió ese gozo. Dios le perdonó su pecado. David, en su corazón roto, rogó por gozo. Un gozo que solamente puede Dios dar. Un gozo que Dios puede dar solamente. David en su corazón roto hace estas oraciones, rogando por renovación, por comunión con Dios y por gozo, finalmente. Y cada una de estas cosas solamente Dios las puede dar. Y David en su corazón contrito se dirige a Dios, no a nadie más, a Dios. Salmo 51 verdaderamente es un salmo que no solamente fue escrito por David, pero es un salmo que se dirige a la vida de cada uno de nosotros hoy en día también. Lo cual nos lleva a analizar nuestra vida delante de Dios y nos deja pensando si verdaderamente estoy reaccionando bien hacia el pecado. David estaba en gran manera entristecido. La tristeza, según Dios, lleva a la persona al arrepentimiento. Y David estaba muy triste, muy angustiado por causa del pecado. ¿Sentimos este mismo dolor cuando está el pecado presente? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Necesitamos que hacer estas 3 oraciones delante de Dios? Si tu corazón está roto por causa del pecado, ven a Dios y Él te lo puede arreglar. No hay nadie más que pueda solucionar ese problema. Vamos a estar de pie para entonar un himno de invitación. Si alguien quiere venir a la presencia de Dios, le invitamos con este himno. Mientras que meditamos en esta pregunta, ¿traerás tu corazón a Dios? Esperamos que sí. Gracias por su atención.